Muy bien, chicos, disculpen. Entonces, continuando, en, en relación a lo que sería el proceso, tenemos que son móviles, protegen el organismo, generan inmunidad y se forman de la médula ósea también, ¿verdad? De la serie mieloide. Ahí vamos a tener lo que vendría a ser los granulocitos y monocitos. Y vamos a tener también por la serie linfoide, ¿se acuerdan que les dije? A los linfocitos, ¿no? Como generalidades esas. ¿Cuáles son las características generales? Entonces tenemos 6 tipos, como les estaba diciendo, ¿no? Los neutrófilos, que son los polimorfonucleares, los eosinófilos, que también son polimorfonucleares, los basófilos, tenemos a los monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Hay una mnemotecnia justo para poder valorar la serie blanca y reconocer cuánto equivale, ¿no? El hemograma cada uno de estos. Por ejemplo, la mnemotecnia es una mnemotecnia del Kaplan que significa Never let monkeys eat bananas, donde la N es de neutrófilos, que representa el 65%. Tenemos la L de linfocitos, que representa el 25%. Tenemos la M de monocitos, que representa el 6%. Tenemos la E de eosinófilos, que representa el 3%. Y tenemos la B de basófilos, que representa el 1%. Teniendo estos en consideración, entonces ustedes ya pueden reconocer cuánto equivale cada uno de estos. ¿Está bien? Never let monkeys eat bananas, neutrófilos es lo que más predomina, más relacionado justamente con la primera línea. Linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En conclusión, los polimorfonucleares, justamente por su aspecto granular, es el que nosotros vamos a poder denominarlo y clasificarlo de esa manera. Los monocitos son los agranulocitos. ¿Ok? Entonces, el mecanismo de defensa ante los patógenos, nosotros sabemos que es lo que nosotros vamos a valorar en relación a la inmunidad. Y frente al mismo tenemos que los granulocitos, ¿ok? Y los monocitos van a poder realizarlo mediante un mecanismo que se denomina fagocitosis. En cambio, los linfocitos, y esto es muy importante, lo van a hacer mediante los anticuerpos. ¿Ok? Los anticuerpos. Importantísimo para que lo tengas mapeado ahí. Por eso que los anticuerpos son todos los relacionados con los linfocitos. Aquí tenemos una lámina donde vamos a poder ver justamente en el barrido lo que hemos estado conversando. Los eosinófilos, los basófilos, neutrófilos, los linfocitos y los monocitos. Cada uno tiene sus propiedades que vamos a conversar ahorita. Por ejemplo, los que tienen núcleos lobulados, ¿ok? Es decir, los que tienen más lóbulos van a ser denominados polimorfonucleares, lo que hemos estado conversando. Los que tienen más lóbulos. Cuando, por ejemplo, valoramos la afinidad al colorante, entonces vamos a valorar, es decir, qué tanto se tiñe, ¿verdad? Eso se refiere. Vamos a valorar dos. Los que tienen presencia de gránulos, ¿ok? Es decir, que pueden ser visibles. Esos son los granulocitos. Y vamos a tener los que son con ausencia de gránulos. Es decir, no se objetiva de tal forma. Y estos van a ser los agranulocitos. Recordemos que el prefijo A es sin, ¿verdad?
Y otra característica es que en su conjunto, cuando valoramos la inmunidad, podemos relacionarlo con el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es todo un tema interesantísimo que lo van a ver en Inmuno, en la parte de clínica y medicina. Ahí se puede abordar un poquito más esto, pero es muy importante porque son los complejos que se generan para las reacciones de mecanismo de acción. Respecto a la concentración, nosotros vamos a poder reconocer que va de 7.000 hasta 10.000 y dependiendo de eso valoramos la relación de leucocitosis versus leucopenia. Pero antes, ¿qué otras características más tenemos que valorar respecto a los granulocitos y los agranulocitos? Los granulocitos, ¿ok? Circulan en plasma de 4 a 8 horas. Circulan en plasma de 4 a 8 horas. Y están reclutados en los tejidos de 4 a 5 días. En cambio, los agranulocitos circulan un poco más. Circulan en plasma, dice la literatura, a veces hasta un día, pero en promedio es de 10 a 20 horas. Y son también reclutados en tejidos. Son reclutados en tejidos y estos son los que se transforman en los macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos son los que van a fagocitar, ¿no? Son los que van a destruir. Entonces, ellos se van a transformar y pueden vivir meses, a diferencia del otro. Este sí vive más. Viven meses, al menos que sean destruidos al realizar sus funciones. Si son destruidos al realizar sus funciones, bueno, vivirá menos. En cambio, los otros, los granulocitos, viven solamente de 4 o 5 días y ellos son los que acuden. Estos son los, como puedo decir, los primeros que acuden como barrera de defensa, como línea de defensa. Es decir, hay un antígeno y son los que acuden al tejido diana con rapidez. Son los primeros soldaditos que van a ver. Realizan sus funciones y se destruyen. Así es. Pero son los primeros. En cambio, los linfocitos entran a la circulación, ¿se acuerdan? Lo vimos, por el drenaje linfático. Entran a la circulación por el drenaje linfático. Proceden de los ganglios. Ingresan a los tejidos, migran y nuevamente se distribuyen para retornar a la circulación. Y su tiempo de vida media de ellos sí son semanas o a veces hasta meses. ¿Sí? Tienen mucho más. Ya vimos que esa es la concentración plasmática. No olvidar la mnemotecnia, ¿no? Que les enseñé. Los neutrófilos, polimorfos nucleares. Tenemos a los eosinófilos, ¿verdad? Basófilos, monocitos y linfocitos. Cuando nosotros valoramos la génesis leucocitaria, ok, es decir, la formación de la serie blanca, nosotros tenemos que tener en consideración que los granulocitos y monocitos se forman ¿de dónde? De la médula ósea, ¿verdad? Los linfocitos y las células plasmáticas son más bien provenientes de órganos linfógenos, ¿verdad? Es decir, de estos ganglios linfáticos, de lo que vendría a ser el vaso, el timo, las amígdalas, las mismas placas de Peyer, ahí es donde se van a formar. Ahora, en la médula ósea se almacenan los linfocitos, sí, no se forman, pero se almacenan. Se almacenan los linfocitos hasta que sean necesarios. ¿Quiénes son los que le van a dar la señal para que se puedan liberar? Por ejemplo, son las interleuquinas. Las interleuquinas son mediadores que favorecen que se puedan liberar respecto a la necesidad. Y cuando se sintetizan, se pueden almacenar hasta 3 veces más. Por ello es de que juega mucho con la relación de inmunidad adquirida, ¿no? Entonces, se almacenan, juegan y tienen un tiempo de acción más. Sabemos que el proceso está relacionado respecto a la defensa frente a los antígenos. Sabemos que los antígenos son los que
nuestro cuerpo no los va a reconocer. Tenemos entonces ahí a dos que van a jugar, los neutrófilos y vamos a tener a los macrófagos. Los neutrófilos van a estar madrudos en la circulación y van a atacar y van a destruir a las bacterias. En cambio, los macrófagos están inmaduros en la circulación. ¿Recuerden cómo les dije que se llamaban los inmaduros? Los monocitos, ¿verdad? Ellos en la circulación están como macrófagos, están como monocitos. Y recién van a madurar una vez que el tejido se vea expuesto y este aumente de tamaño. Cuando aumenta de tamaño, porque ha madurado, hasta 5 veces más, dice la literatura, ahí es cuando se denomina macrófagos. ¿Y cuáles son las propiedades o facultades que tienen los neutrófilos y los macrófagos? Primero, tienen que ingresar a los tejidos, ¿sí o no? Si no, ¿cómo van a llegar donde se encuentra el antígeno? Eso se denomina diapedesis. ¿Ok? Otro es lo que vendría a ser el movimiento ameboideo. El movimiento ameboideo permite que se movilice dentro del tejido. Y la otra es la quimiotaxis, otro tipo de movilización. ¿Y qué otra facultad van a tener? La fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? La fagocitosis es justamente la ingestión celular de un agente ofensivo, en este caso del antígeno. Miren aquí, a la bacteria, ¿verdad? Primero, obviamente, tienen que seleccionar. Existe una relación de receptor con el antígeno, existe una selección. Entonces, ¿esto en qué ayuda? En que nosotros, bueno, las células puedan diferenciarse también con otras y no vayan a fagocitar o generar un daño a otras células. Entonces, va a existir una superficie de reconocimiento, muchas veces puede existir resistencia también a la fagocitosis, va a existir una cubierta proteica, van a haber tejidos muertos, partículas circundantes por ahí, y luego van a estar los anticuerpos. Los anticuerpos, como se dan cuenta, miren aquí, la G es de la cronicidad, son los que se van a adherir a la membrana bacteriana, ¿lo ven? Se están adhiriendo, ¿no? Y están permitiendo que se genere y se vuelva mucho más susceptible el proceso de la fagocitosis, la relación con el receptor. Y por último, podría darse hasta un proceso de opsonización que está relacionado por la vía del complemento. En este caso, sobre todo por el complemento 3. ¿Sí? La opsonización, ¿en qué favorece al final? En la ingesta. ¿Ok? Tú lo opsonizas, lo ingiere, para eso existen enzimas proteolíticas, para eso va a existir lo que vendría a ser las enzimas propias de los macrófagos, como las lipasas. Eso es lo que nosotros vamos a poder observar. Otro concepto que ustedes tienen que considerar aquí es la inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Dada justamente por una lesión tisular. Entonces se van a liberar diferentes mediadores, van a haber cambios tisulares con la intención de que se pueda dar lo que sería la liberación de distintos mediadores. ¿Cuáles son los signos clínicos de la inflamación? Calor, rubor, tumefacción, el tumor genera dolor y podría haber hasta lo último, ¿qué cosa? Limitación funcional. ¿Ok? Cuando nosotros valoramos la inflamación, nosotros tenemos que reconocer que existen pasos. Primero existe una vasodilatación con un subsiguiente aumento del flujo, lo cual permite que lleguen los diferentes mediadores. El aumento de la permeabilidad capilar. Va a existir también un proceso, como existe una noxa de activación de la vía de la coagulación. Entonces hay un aumento de fibrinógeno. ¿Existirá migración celular si hay un antígeno que está generando inflamación? Sí. Migración celular de monocitos, de neutrófilos, luego estos que van a favorecer la formación de macrófagos y generar la fagocitosis. Y por último, la tumefacción de las células tisulares. Tenemos que reconocer en otro sentido, entonces, que frente a una noxa o una lección, primero entonces se genera una vasodilatación, como pueden ver en la imagen. ¿Existe un incremento de la permeabilidad capilar, sí o no? Sí, porque hay un aumento de lo que vendría a ser la relación de flujo.
Luego, miren, migración de células. ¿A quién habíamos hablado? Neutrófilos y monocitos. Y los monocitos iban a activar y van a favorecer la aparición de los más. Ahí están. Entonces, justo porque los neutrófilos aparecen primero, porque son la primera línea de defensa, son los primeros soldados que van a ir a pelear. Entonces, se genera una migración para favorecer el proceso de fagocitosis. Pero por otra parte, también que tiene que existir la reparación tisular. Y como este proceso es un proceso dinámico, existen diferentes mediadores químicos. ¿Está bien? Disculpen. Va a existir diferentes mediadores químicos que al final, ¿qué van a favorecer? Que se dé todo este proceso. ¿Qué mediadores vamos a tener? Vamos primero siempre a recordar la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa es un proceso bioquímico muy importante porque ayuda a liberar diferentes prostanoides que son importantes en inflamación. Tenemos la vía de la COX y la vía de la LOX cuando valoramos la vía del ciclo del ácido araquidónico, ¿se acuerdan? Sin embargo, la que juega un poquito más en inflamación en general es la COX. La LOX, que es la vía de la lipoxigenasa, juega un poquito más en las vías respiratorias. ¿Qué otros mediadores vamos a tener? La histamina, ¿verdad? Que está justamente liberada, en este caso, por la serie blanca, la relación basófila. Vamos a tener a la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina. Vamos a tener lo que vendría a ser la relación de la serie del complemento que les estaba conversando. Y bueno, lo que sería también los linfocitos. Ellos son los que van a jugar mucho. Por eso es que cuando nosotros valoramos un proceso de inflamación para hacer un puente con fármaco, utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a bloquear a la ciclooxigenasa. Definitivamente es todo un proceso, es todo un curso en realidad la inmunología, pero de manera general recordar eso y los puentes que se pueden dar porque al final tiene mucho de bioquímica. ¿Qué otro proceso nosotros tenemos que considerar aquí? Nosotros tenemos que tener mapeado que mientras tengas un antígeno, siempre primero va a tener que existir un aislamiento, ¿no? El cuerpo es tan sabio que lo primero que va a hacer es aislar la zona afecta y eso va a generar al final que se dé un proceso de mediadores para disminuir la diseminación de las bacterias. Por otra parte, existe una noxa, pero tú ya no quieres que exista mucho mayor flujo, ¿no? La información va a darse y esto favorece la inflamación, ¿ok? Luego de ahí, recordar de que en nuestro organismo también tenemos bacterias aprofíticas, ¿no? En la piel, por ejemplo, tenemos una presencia de gram positivos. Pero ¿qué pasa si tú le dejas una puerta de entrada a esto? Todas esas bacterias van a ingresar y colonizar. Entonces, eso también tiene mapeado. Entonces, la respuesta de los macrófagos y neutrófilos durante la inflamación. La primera línea de defensa, ¿qué va a pasar? Los macrófagos, esto va a suceder en la primera hora. ¿Estamos bien? Los monocitos aumentan de tamaño. Se van a volver móviles, se vuelven móviles y van a secretar mediadores que van a favorecer la activación, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleuquina 8. Estos van a, ¿qué cosa? Expresar en las células endoteliales marcadores como las selectinas, que son las famosas E-selectinas. ¿Y por qué es importante esto? Esto se los dejo como puente para que luego lo puedan revisar. Porque al unirse estos con lo que vendría a ser el complejo de interleuquina, entonces se estaría valorando la relación de una célula endotelial con su acción de unión. ¿Y qué va a sintetizar? Va a sintetizar las vías de las ICAM y las BICAM, que son complejos reguladores, mediadores de la inflamación. Luego está la segunda línea de defensa. Nosotros valoramos ahí la invasión de la zona, ¿qué cosa? Inflamada, ¿no? ¿Inflamada desde dónde? Desde la circulación.
Aquí van a participar citoquinas inflamatorias, ahí van a estar también el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y aquí nosotros vamos a valorar la clínica que vamos a observar en el paciente. La presencia de fiebre, por ejemplo, la relación de rubor, calor, etcétera, ¿no? Que hemos estado conversando. Esto se va a dar después de la primera hora de la misma exposición y vamos a poder observar qué cosa, una neutrofilia, porque hay gran movilización de los neutrófilos que están almacenados. Todo esto aumenta y esto es un mecanismo de defensa. Los cambios hemodinámicos al final repercutirán en que se pueda dar un proceso de vasoconstricción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto al inicio había vasodilatación y hiperemia, luego lo que vamos a tener que observar es una vasoconstricción arteriolar también, ¿ya? Entonces es importante, porque todo eso se traduce en la búsqueda del aumento del flujo sanguíneo en la zona de la lesión. Es todo eso. Cuando ya valoramos luego la tercera línea de defensa, tenemos a los monocitos circulantes. Estos monocitos circulantes que hemos conversado, ¿en qué se van a transformar luego? En los macrófagos cuando ingresen a los tejidos. Cuando ingresen a los tejidos. Y esto va a requerir días. Va a requerir días para ser efectivo. Ya convertido en macrófagos tisulares, van a tener la propiedad de fagocitar. Fagocitar hasta 5 veces más lo que deberían cuando son neutrófilos. Y en la cuarta línea de defensa, ¿qué va a producirse? Un aumento de los granulocitos y los monocitos en la médula ósea. Aumento de los granulocitos y monocitos en la médula ósea. La combinación de todos estos que van a participar, que proceden de los monocitos, ¿en qué se traduce? Primero, en que los monocitos en el tejido que estamos quedando pueden estar inactivos, ¿verdad? Pueden estar inactivos meses o años. Otro concepto es la relación de los macrófagos móviles, porque es importante ya que van a ir a fagocitar. Otros son también los macrófagos tisulares, que son fijos. Y por último, las células endoteliales especializadas. ¿Especializadas en dónde? En la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Cuando hablamos ya de los macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos, ahí tenemos a los histiocitos. Estos hay que tener en consideración que activan, dividen y forman más macrófagos. Y al formar más macrófagos, justamente vamos a tener la batería de células que van a reconocer y van a ayudar a que el proceso luego de opsonización se pueda dar, porque primero se van a fagocitar. Ya cuando valoramos a los macrófagos en líneas generales, tenemos que reconocer que algunos tienen nombres propios, ¿no? Sobre todo cuando se reconoce su presencia en algunos lugares. Por ejemplo, en relación a los macrófagos en los alvéolos, van a recibir su nombre, que va a ser macrófagos alveolares. Estos van a poder reconocer, ¿ok? Van a poder digerir aquellas partículas, claro, que van a primero estar expresadas a ese nivel y van a ser productos finales en la linfa. Si no se pueden digerir, forman cápsulas, es decir, puede digerir y no puede digerir. Si no lo digiere, forman cápsulas, ¿ok? Forman cápsulas ¿de qué? De células gigantes. Por ejemplo, ¿en qué caso vemos eso? En la tuberculosis, ¿verdad? Se forman cápsulas de células gigantes que lo que busca es, ¿qué dije que lo primero que se va a dar? El aislamiento, ¿no? Entonces lo que busca es tratar de digerirlo lentamente, pero a veces no siempre va a ser óptimo.
Luego están los macrófagos en los sinusoides hepáticos. Eso también a veces se pregunta en examen, ¿no? ¿Cómo se denominan esas células? Las células de Kupffer. Tienen su nombre propio. ¿Estos por dónde van a ingresar? Van a ingresar por el intestino y por el sistema portal. Y estos van a fagocitar hasta 1 en 100, lo que vendría a ser respecto a velocidad por segundo a las diferentes células. Tenemos también macrófagos en el vaso, tenemos en la médula ósea, tenemos los macrófagos en los mismos ganglios linfáticos, ¿verdad? Todos ellos van a poder favorecer su proceso de acción. Y por último, ¿qué célula sería esta? Un eosinófilo, ¿verdad? Ahí está la mnemotecnia de los binoculares, como 2 lentes de sol. Ahí está. ¿Representa cuánto? El 2% de los leucocitos. ¿Se elevan en qué momento? Infecciones parasitarias. Las formas jóvenes, ¿ok? Nosotros valoramos eosinofilia con reacción alérgica, generalmente parasitaria. Liberan enzimas hidrolíticas, ¿ok? Liberan enzimas hidrolíticas, que son lisosomas modificados. Van a favorecer la presencia de radicales de oxígeno. Y van a favorecer, como les dije, que su presencia esté asociada a reacciones alérgicas también. Por ejemplo, del tejido peribronquial y la piel. Ahí están los mastocitos y los basófilos. ¿Se acuerdan que les dije? Porque va a jugar con la histamina también, ¿no? ¿Y qué va a liberar? El factor quimiotáctico de lo que sería la eosinofilia. Luego tenemos la detoxificación de las sustancias liberadoras de la inflamación. Liberadoras de la inflamación. Y por último, la fagocitosis y destrucción. Luego tenemos a estas, que son los basófilos y mastocitos, que vamos a reconocer aquí. Vamos a ver que, ¿qué van a liberar? ¿Qué les dije? Histamina, ¿qué más? Bradicininas, serotonina y heparina. Se van a unir al complejo anticuerpo inmunoglobulina y van a liberar distintos mediadores químicos. Van a liberar mediadores químicos.